Buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a resolver la práctica de repaso correspondiente al tercer bimestre. He brindado una práctica de repaso para estar preparados a la evaluación de tercer bimestre, que fue adjuntado el día de ayer. Y bueno, la tarea para ustedes era resolver lo que podían de la práctica y el día de hoy vamos a resolver conjuntamente. Así que si ya resolviste tu práctica, entonces solamente te queda comprobar las respuestas con este vídeo y así estar preparados para el examen del día de hoy que se tomará a las 4:30 a 5:10 de la tarde. Bien, solamente les pido repasar estos temas. Recuerden que en este tercer bimestre vimos 6 temas muy importantes. Vimos las preposiciones, series verbales, oraciones incompletas, plan de redacción, relación de inclusión y vicios de dicción. Son 6 temas muy importantes, los cuales nos van a servir mucho para el próximo año y también para un futuro ingreso a la universidad. Bien, entonces iniciamos con la resolución de la práctica de repaso correspondiente a la evaluación de tercer bimestre. Bien, soy el docente Eric Chávez Castro, espero que ustedes estén bien. Continuamos. Bien, el primer tema que he adjuntado en la práctica de repaso fue plan de redacción. Recordemos un poco qué es el plan de redacción. Es un ordenamiento integral y convencional, compuesto por 3 niveles básicos: introducción, desarrollo y conclusión. Este es el esquema que utiliza la ciencia para plasmar y difundir el conocimiento. Bien, recuerden, jóvenes, que plan de redacción tenemos varias oraciones, las cuales están desordenadas, y lo que tenemos que hacer es ordenar estas oraciones. Han sido desordenadas a propósito y el trabajo que nosotros tenemos que hacer es ordenar, dándole dándole una secuencia para un mejor entendimiento de este texto. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los ejercicios aquí. Primero, teatro de títeres, nos dice. Nuestro texto se llama Teatro de títeres. Bien, vean, vamos a leer. Los títeres pueden tener figuras humanas o zoomórficas. ¿Qué son zoomórficas? Que son figuras de animales. En este tipo de teatros actúan títeres en lugar de humanos. 3. Se confeccionan 3 tipos de títeres. 4. El títere de guante está hecho para ser controlado por la mano del operador. Bien, entonces aquí estamos viendo de que el sujeto principal es el títere. Bien, bueno, o plural, los títeres, ¿no? Bien. Y nos está hablando del teatro que realiza los títeres. Entonces, si el sujeto principal son los títeres, mi plan de redacción inicio por aquí, con la número 3. Inicio acá. 1. Bien, 1. Bien, vamos a ver nomás. Nos dice acá, en este tipo de teatro, bueno, se confeccionan 3 tipos de títeres. Si nos habla de teatro de títeres, jóvenes, entonces nuestra número 1 acá sería, si habla de teatros títeres, sería aquí 1. Bien, ahora sí, 1. Esta no, sino aquí, 1. Luego vamos, acá nos dice, en este tipo de teatros actúan títeres en lugar de humanos. Entonces continúa, miren, ve. Aquí, los títeres pueden tener figuras humanas o zoomórficas. Esto viene a ser la 2. Continúo. Se confeccionan 3 tipos de títeres. Bien, esto, mira, títeres. Entonces esto llega a ser la
3. Y por último, esta es la 4. El títere de guante está hecho para ser controlado por la mano del operador. Entonces, 2, 1, 3, 4. ¿Cuál tiene esa secuencia? La letra B. Esta sería mi alternativa correcta. Continuamos. Los libros en la historia. Libros, historia. Bien. Primero, la facultad en la plasmación de mensajes escritos en la antigüedad. Tinteros y canutos de caña, instrumentos utilizados por los egipcios en la técnica de la pintura. También la pintura y el grabado, técnicas egipcias para representar sus jeroglíficos. La interpretación del mundo y la exigencia de plasmar ideas. La escritura en ladrillos, elemento típico de Babilonia y Asiria. Bien, entonces los libros en la historia. Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar nosotros con la 4, ya que es la que está más extensa. La interpretación del mundo y la exigencia de plasmar ideas es como un título, un subtítulo que nos puede dar aquí. Entonces, vamos con la 4 aquí. Esto sería la 1. Bien. Luego sería, vamos a la 5. Dice, la interpretación del mundo y la exigencia de plasmar ideas. La escritura en ladrillos, elementos típicos de Babilonia y Siria, o sea, nos está dando más conceptos de cómo era la escritura en la antigüedad. Luego vamos a la 2. Otro tipo o otro ejemplo de escritura. Tinteros y canutos de caña, instrumentos utilizados por los egipcios en la técnica de la pintura. Luego vamos a la 1. La facultad en la plasmación de mensajes escritos en la antigüedad. Y cerraríamos con la 3. También dice la pintura y el grabado, técnicas egipcias para representar sus jeroglíficos. Miren, ¿por qué la 3 va al final? También es una palabra que me sirve para rematar el texto. Entonces, 4, 5, 2, 1, 3. La alternativa correcta sería la letra E. Letra E, entonces, jóvenes, es mi alternativa correcta del segundo ejercicio de plan de redacción. Vamos con el último ejercicio de plan de redacción, el perro y el hombre. El perro y su mejor amigo, ¿no? Bien, el perro y el hombre. Primero, son capaces de actos de heroísmo por su amor a sus amos. Algunos tienen el infortunio de pertenecer a dueños crueles e insensibles. 3. Nadie ignora que están dispuestos a todo tipo de acciones que honran su generosa naturaleza. 4. Ha sido a través de la historia el más útil y leal amigo que ha tenido el hombre. Bien, entonces, si nos dice a través de la historia el más útil y leal amigo que ha tenido el hombre, es como un inicio, apertura. Entonces, se iniciaría aquí con la 4. Esto es la 1. Bien. Entonces nos habla del perro y luego una de sus características que encontramos en la 1. Son capaces de actos de heroísmo por amor a sus amos. 2. Esto sería la 2. Luego, algunos tienen el infortunio de pertenecer a dueños crueles e insensibles. Otro ejemplar, ¿no? Y remata con esto. Nadie ignora que están dispuestos a todo tipo de acciones que honran su generosa naturaleza. 4. Entonces, la secuencia correcta sería 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. ¿Cuál es? Letra A, alternativa A. Entonces, así estamos resolviendo el plan de redacción, los ejercicios de plan de redacción. Bien, pasamos al siguiente tema, que es la relación de inclusión cuando hablo de holonimia, meronimia, comeronimia, hiperonimia, etc. Dice, es aquella relación de pertenencia de una unidad o conjunto hacia otra unidad o conjunto respectivamente, sea por significado o forma. Bien,
No confundir relación de inclusión con parónimos, antónimos o sinónimos. No tiene nada que ver, está un poco excluido de esos términos, ¿ok? Inclusión, que quiere decir dentro de, bien, dentro de o pertenece a. Iniciamos. ¿Cuál es el holónimo de la siguiente lista de palabras? Holónimo de la siguiente lista de palabras. ¿Qué es un holónimo, jóvenes? Recordamos que es un holónimo. Holónimo es una palabra que puede agrupar a otras. Bien, holónimo tiene como varias palabras que comparten una característica, la cual estas palabras comparten una característica del holónimo en general, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el holónimo de la siguiente lista de palabras? Brújula, soporte, carburador, embrague. ¿A qué pertenecen? ¿Al chasis? No solamente al chasis, al carro también, pero más general. Al vehículo es lo mismo. Al motor, muy bien. Acá entonces motor sería el holónimo de brújula, soporte, carburador, embrague. Entonces decimos de la siguiente manera, ¿no? El holónimo motor, bien, o bueno, brújula, soporte, carburador, embrague son merónimos del holónimo motor. Bien. ¿Y qué es brújula, soporte, carburador, embrague? Son comerónimos del holónimo motor. Bien, ahora sí. Continuamos. Señale qué palabra no es merónimo de carta. Merónimo. Entonces, ¿qué quiere decir merónimo? Partes, ¿no? Partes de la carta. Saludo, exposición, encabezado, firma, sello. ¿Cuál no es parte de la carta? La exposición. Si fuera cuerpo, ahí sí estaría bien. Entonces, exposición no va. Continuamos. Prefijo es hiperónimo. Hiperónimo. Bien, entonces, ¿qué está dentro? Una de estas palabras, de estas alternativas, está dentro de prefijo. Hiperónimo. Bien. Prefijo es el nombre del total y acá son sus subconjuntos, ¿no? Bien. Entonces, bi es un prefijo. Esa, ad, mar y ano son sufijos. Por lo tanto, ¿qué es bi? Es el hipónimo del hiperónimo prefijo. Bien, ahora sí. Siguiente. En la relación cigoñino, corbato, alevín, perdigón, pollino. ¿Qué cohipónimo debe seguir? ¿Qué eran cohipónimos? Son palabras que comparten una misma relación, ¿no? Son palabras que comparten una misma relación de un hiperónimo. Bien, ahora sí. Entonces, jóvenes, ¿cuál de estos? Cigüeñino, corbato, alevín, perdigón, pollino. Son aves, pero aves cuando son bebés. ¿Cuál de estas será aves cuando son bebés? Liebres, mamífero, no va. Gazapo, bien. Crías, es en general. Buitres, grandes. Ciervo no es ave. Entonces va gazapo. Gazapo es cohipónimo de cigüeñino, corbato, alevín, perdigón y pollino. Bien, continuamos. Vamos con otro tema, la cual es oraciones incompletas. Nos dice que las oraciones incompletas son textos breves a los cuales se les ha suprimido de manera deliberada uno o más de sus elementos, consistiendo el ejercicio en restablecer el sentido de la expresión original, escogiendo el término o términos más adecuados de una relación de 5 opciones. Restablecer el sentido de la expresión significa hacer que la oración recobre su coherencia original, expresando una idea con sentido completo. Cuando nosotros hablamos de oraciones incompletas, no es lo mismo o no es hablar de término excluido o tampoco de cuando hablamos de conjunciones, jóvenes. Entonces, cuando es oraciones incompletas, es rellenar con palabras, no es con conjunciones, preposiciones ni nada de eso, sino con palabras que pueden completar esta oración que ha sido a propósito desordenada. Bien, continuamos. Veamos a ver qué nos quiere decir acá. Exigir de una sociedad.
es tan difícil como querer extraer sangre de un esqueleto, pues la gente ni siquiera tiene para alimentarse. Bien, ¿qué se puede exigir de una sociedad? ¿Riqueza, créditos, recursos, el ahorro o tributos? ¿Puede exigirse riqueza, créditos? No. Recursos también, el ahorro no y tributos. Entonces, entre esas tres va mi alternativa correcta. Bien, veamos. Continuamos. De una sociedad, dice, de una sociedad. ¿La sociedad puede ser desarrollada? Sí. Indigente también. Egoísta también. Mísera también. Pobre también. Acá en la segunda irían casi todas. Entonces vamos a escoger entre A, C y E. Vamos a escoger. Exigir riqueza de una sociedad desarrollada es tan difícil como querer. Si es que tiene riqueza no sería difícil. Entonces esta no va. Aquí, exigir recursos de una sociedad egoísta es tan difícil como querer extraer sangre de un esqueleto. Si la sociedad es egoísta, es imposible exigir recursos. Y por último, exigir tributos de una sociedad pobre es tan difícil como querer extraer sangre de un esqueleto, pues la gente ni siquiera tiene para alimentarse. Exacto. Acá nos habla es en sentido contrario, ¿cierto? Nos dice primero cómo podemos realizar ese acto cuando estamos viendo de que esa gente está mal. Entonces, la letra E es la que completa mejor o coherentemente esta oración incompleta. Continuamos. Aquí, aquel hombre, más que en la de su palabra, ha creído en la verdad de su, ha vivido conforme a sus principios. Bien. ¿Qué tiene un hombre primero? ¿Un hombre puede tener verdad? Sí. Exactitud también. Autenticidad también. Eficacia sí y validez también. La verdad, ¿qué puede ser? Dice, ha creído en la verdad de su. Bien, ¿qué es lo que realiza un hombre? Una obra, sí. Investigación también. Información. Depende. Ejemplo, sí, fuerza. Entonces, si es que yo voy deduciendo, acá cualquiera puede ser. Entonces, tenemos que guiarnos en la última parte. Ha vivido conforme a sus principios. Si yo hablo de principios, estoy hablando de un valor. ¿El valor será la verdad? Puede ser. Exactitud, no. Autenticidad, sí. Eficacia también. Entonces, entre esas tres. Verdad, autenticidad y eficacia. Empecemos entonces ahora sí. Aquel hombre, más que en la verdad de su palabra, ha creído en la verdad de su. Miren, acá tenemos la respuesta. Si nos da verdad, es como está repitiendo. ¿Ve? Ha creído en la verdad, en la. Entonces, por lo tanto, si aquí está verdad, aquí también tiene que ir. Aquel hombre, más que en la verdad de su palabra, ha creído en la verdad de su obra, ha vivido conforme a sus principios. La alternativa correcta sería la A. Tenemos que darnos cuenta de palabras que nos pueden llevar rápido a la respuesta correcta. Vamos con el ejercicio 10. Dice, a raíz de la ocurrida, pareciera que los ideales que acarició el final de su existencia han. Bien. ¿Qué puede ocurrir? ¿Una crisis? Sí. Derrota también. Tristeza también. Desgracia también. Y tragedia. Cuando ocurre, ¿qué es lo que puede desaparecer? Bien, o algo sinónimo de desaparecer. Concluido también. Prosperado no es sinónimo, entonces no va. Desaparecido, sí. Permanecer, no. Sucumbir, sí. Entonces mi alternativa correcta está entre A, C y E. Vamos, a raíz de la crisis ocurrida, pareciera que los ideales que acarició al final de su existencia han concluido. Crisis, concluido. Si es que hay crisis jóvenes, no puede tener ideales, entonces está mal esta. Siguiente. A raíz de la tristeza ocurrida, pareciera que los ideales que acarició al final de su existencia han desaparecido. Bien, igual, de igual manera, ideales
no puede ir con tristeza, tragedia. A raíz de la tragedia ocurrida, pareciera que los ideales que acarició al final de su existencia han sucumbido. ¿Está así? Bien, entonces sucumbir quiere decir que ha desaparecido, ¿no? Entonces la 10 sería la letra E. Vamos con otro tema, el cual me habla de las series verbales. Una serie verbal es un conjunto de palabras que pertenecen al mismo campo semántico. Es una serie de secuencia lógica que guarda una relación determinada entre sí y están unidas por una idea general o particular. Recuerden, jóvenes, que teníamos varias maneras de resolver series verbales, ¿no? Continuamos. La 11 nos dice, desmañado, torpe, ponzoñoso, nocivo, inmaculado, puro. Bien, ¿qué tipo de relación tendrá para resolver aquí? Desmañado, torpe, ponzoñoso, nocivo, inmaculado, puro. ¿Qué es desmañado? ¿Qué es torpe, ponzoñoso, nocivo? Entonces acá estoy viendo relación de antonimia, antonimia. Inmaculado, puro, sinonimia. Entonces, si es antonimia, antonimia, sinonimia, debe venir sinonimia de nuevo. Perito, diestro. Bien, si hay relación de sinonimia, puede ser sincero, truán. Esto es antonimia. Estafador, locuaz. No tiene relación, entonces no va. Bizarro, medroso. Bien, son antónimos, no van. Esbelto, esbargado. No hay relación. Entonces, ¿cuál es la que sería nuestra alternativa? La A. ¿Qué tipo de relación es? Antonimia, sinonimia. Continuamos. Extravertido, taciturno, soporífero, entretenido, fidedigno, dudoso. Aquí, jóvenes, estamos viendo relación de antonimia en todos los casos. Miren, extrovertido, taciturno. Antónimo, soporífero, entretenido, antónimo. Fidedigno, dudoso, antónimo. Vamos a buscar otro antónimo. Chabacano, cortés, sí es antónimo, puede ser. Afable, campechano, son sinónimos, no va. Nuncio, representante, sinónimos, tampoco va. Caquéctico, consumido, sinónimos. Luminoso, inspirado, sinónimos. En los únicos antónimos son chabacano, cortés. Por lo tanto, la alternativa también es la A. Y vamos con la siguiente. Cáustico, incisivo, irónico. Bien, aquí hay relación de sinonimia. Cáustico es sinónimo de incisivo, incisivo también es sinónimo de irónico. Entonces busquemos otro que sea sinónimo. Incisivo, irónico. Bien. Suspicaz no tiene nada que ver. Bien, no es ni antónimo ni nada, son palabras diferentes. Procaz, antónimo. Lenguaraz no tiene nada que ver y salaz tampoco. Por lo tanto, mi alternativa correcta es la A. Cáustico, incisivo, irónico, mordaz. Bien, entonces de esa manera resolvemos series verbales. Vamos con las preposiciones. La preposición es un tipo de aposición que se caracteriza por anteceder a su complemento. Introduce el llamado sintagma preposicional. Las preposiciones generalmente tienen la función de introducir adjuntos y en ocasiones también complementos obligatorios ligando el nombre o sintagma nominal al que preceden inmediatamente con un verbo u otro nombre que las antecede. Recuerden que cuando hablamos de preposiciones estamos hablando de 21 preposiciones, 2 en desuso, ¿no? En total son 23, pero son 2 en desuso. Veamos. Todo este tiempo, negociación no ha dicho nada. Ti, nos dice acá. Entonces, si es que dice todo este tiempo es que acabó esta conversación. Cuando habla de pasado, entonces utilizamos durante. Durante todo este tiempo de negociación no ha dicho nada contra ti. Alternativa B. Todas son preposiciones. ¿Cuántas preposiciones hay en la siguiente oración?
Ocurra lo que ocurra, nunca te rindas. Ocurra, palabra, lo, tampoco es neutro, artículo neutro no va. Que no es preposición, ocurra, palabra, nunca tampoco. Entonces, aquí no tengo preposiciones, cero. Siguiente. ¿Cuál es la diferencia hasta y hasta? ¿Qué se pone? ¿De hasta y hasta? No. Entre, porque me habla de dos. Entre. ¿Cuál es la diferencia entre hasta y hasta? No hay hombre quien el amor no haga valiente y lo transforme. Mira, transformar, obvio que va a pasar por un proceso y para que pase en un proceso significa o utilizamos en, por lo tanto la alternativa A. No hay hombre a quien el amor no haga valiente y lo transforme en héroe. Y por último vamos con los vicios de dicción. Se denomina vicios de dicción o de lenguaje al uso inadecuado del léxico o a la construcción incorrecta de frases y oraciones. Estos errores dificultan la interpretación de un mensaje, pues éste no cuenta con apoyos no verbales o contextuales que ayuden a su comprensión. Recuerden que dentro de estos vicios tenemos barbarismo, monotonía, cacofonía, solecismo, pleonasmo, ¿no? Bien, iniciamos. ¿Qué vicio de dicción se da en la oración? El implicado suscrito se reafirma otra vez en su declaración. Si es que nos dice reafirma, no puedo usar otra vez. Aquí está doble, ¿no? Entonces, aquí estoy repitiendo. Entonces, cuando se repite palabras, ¿cuál es el caso? Estoy hablando del el vicio llamado pleonasmo. Estoy repitiendo. Esto es un pleonasmo. Es un ejemplo de cacofonía. Era cacofonía al mal uso de los artículos, ¿no? O también puede ser al mal uso de las conjunciones o al mal uso de los sonidos. En este caso, veamos. El burro de mi padre se perdió. Bien, esto puede ser anfibología, pero estoy buscando una cacofonía. La hada madrina ha hablado de ti. Si una palabra inicia con A o con H, A, debo utilizar siempre el, entonces aquí está mal esta. Por mientras. Hicieron una fosa para el muerto. Normal, no tiene nada de malo. La selva exuberante y copiosa. Ojo, exuberantes con H y U. Oh, perdón, sin H, solamente con U. Así como está, está bien. En mi casa tengo un jacuzzi. Excelente, mire, si fuera esto, si nos diría acá barbarismo, esta sería la alternativa correcta por estar usando una palabra extranjera. Pero me pide cacofonía, el mal sonido. Entonces acá sería la hada madrina ha hablado de ti. Acá debe ser el hada madrina ha hablado de ti. Alternativa B. Y por último, correlaciona, dice. Barbarismo, barbarismo, monotonía, solecismo, redundancia, anfibología. Me duele mi cabeza. Creo que me dio jaqueca. Bien. Obvio, si le duele la cabeza, es que tiene algo. Entonces acá puede ser redundancia. Acá, redundancia, porque estamos repitiendo. Ve, jaqueca y dolor de cabeza. Es lo mismo, ¿no? Entonces, acá sería la 4. Vamos a colocar aquí. 4, redundancia. Vayamos todos a jugar. No se dice jugar en el patio, se dice jugar. Entonces, cuando hablo mal, es una monotonía. Bueno, en este, perdón, disculpe, es un barbarismo, ¿no? El hablar mal, el cambiar palabras o agregar. Acá sería de aumento, ¿no? Barbarismo, aumento. Acá sería la 1. Sigamos. Mi abuelita llegó con mi tía en una ambulancia que, por cierto, se veía en muy mal estado. ¿Quién se veía en muy mal estado? ¿La ambulancia o la abuelita? Entonces, cuando hay doble sentido, se le llama anfibología. 5. K. Siguiente. Si los estudiantes reprueban el examen, lo reprueban.
esta palabra no existe, lo reprueban, está mal esa palabra. Entonces, esto sería monotonía. Bien. Acá porque estoy repitiendo palabras, ¿ven? Entonces acá sería monotonía. No acostumbro a gritar así, pero ¿de qué manera? A gritar así. Miren, ¿ven? Entonces este así hace que esta oración se convierta en un solecismo. Por lo tanto, mi alternativa correcta es 4, 1, 5, 2, 3. ¿Dónde queda eso? En la alternativa D. Bien, y así estamos acabando de resolver nuestra práctica de repaso correspondiente a la evaluación del tercer bimestre. Espero que les haya servido esta resolución de la práctica y espero que aprueben todos sus exámenes. Gracias.